en televisión, a la Moglia en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. A la vida, yo creo El que miedo es nuestro tema el día de hoy. El miedo, pero más mejor, tendríamos que decir los miedos. Porque como nos lo irá planteando Ernesto durante los siguientes minutos, hay miedos universales, hay miedos personales, hay miedos muy específicos, ¿no? Así es. Hay miedos temporales. Se llaman fobias. Hay fobias. Específicos. Vamos a estar hablando de nuestros miedos, los de ustedes y los de nosotros. El miedo, un tema fundamental para nuestro programa Kelly, la Moglia y la familia. Doctor. Yo quiero recurrir a algunos conceptos, algunos nada más, por favor, del doctor Benjamín Goldman, ya que es difícil que encontremos conceptos concretos, comprensibles y además operativos para entender lo que es el temor, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, porque a veces las personas creemos que hay variantes en la intensidad del sentimiento o la emoción miedo, y que en la medida que varía esa intensidad y las respuestas físicas se puede denominar de alguna manera. Para algunos el miedo es diferente al temor, para otros el temor y la ansiedad son diferentes, las fobias también, y de hecho tienen razón, aunque todo constituye una modalidad cualitativa de lo mismo, un sentimiento de inseguridad que provoca en los seres vivos intensos cambios fisiológicos y emocionales. ¿Por qué selección de ese autor en particular? Porque él escribió hace muchos años un libro extraordinario, que desafortunadamente ya no se edita en México, que se llama El niño ante el temor y el miedo. Y le agregaron en la traducción en castellano El niño ante el temor, el miedo y el terror, en el capítulo primero. Y nos va hablando de los 46 miedos que él considera que son naturales en la infancia, y los dos, las fobias y la ansiedad, que pues ya tienen una revisión un poco más específica, pero considerando que esos 48 miedos globalmente son un aspecto natural de la conducta de los seres humanos con los que tenemos que aprender a convivir y tratar de ser funcionales con los miedos y a pesar de ellos. Y además, pues nos sugiere lo que tanto hemos dicho alguna vez, la convivencia con el miedo nos permite usar esa emoción tan intensa, la más positiva de las emociones, sobrevivir y vivir mejor. Ahora que mencionas los 46 temores, de momento podríamos pensar que pues todos nuestros temores caben en este jarrito de los 46. No, porque claro, yo creo que es muy interesante. Sí, pero yo te iba a preguntar antes de irnos a corte, que si hay temores de la infancia que ya deberían haber desaparecido en la edad adulta. Sí, por supuesto. De eso vamos a estar pero han desaparecido aparentemente, o se van convirtiendo, como en el caso de las fobias. Tú en un tratamiento dejas de tener una fobia, por ejemplo, a las arañas, y puedes pasar a tener fobia a los alacranes. Bueno, tú hablabas de los miedos universales. Vamos a esta parte teórica, luego escucharemos otros testimonios, pero en la teoría, ¿qué es lo que encontramos, Ernesto? Como lo hemos señalado en muchas ocasiones, y creo que ustedes lo habrán aprendido a través del martilleo informativo, el temor es una señal, dice Goldman, que alerta al instinto de preservación y moviliza los recursos fisiológicos de nuestro organismo. El temor acelera el latido cardíaco, aumenta la presión sanguínea, aumenta los niveles de glucosa en sangre, aumenta la secreción de adrenalina, de noradrenalina, las secreciones de la hipófisis y de las glándulas suprarrenales, mejorando la capacidad de los individuos para enfrentarse al peligro, ya sea luchando
huyendo o incluso paralizándose. Hay una combinación de nuestro pensamiento que pone a trabajar a nuestro cuerpo en alerta. No, pone del pensamiento no. Del cerebro, sí. ¿No? Hemos dicho que las emociones son mucho más rápidas que los pensamientos. Okay. Sí, la manera que se transmite en el sistema nervioso de una neurona a otra, una emoción por instinto, tiene una velocidad bioquímica y bioeléctrica mucho más rápida que el manejo del pensamiento. Por eso primero sentimos y después pensamos. A veces sentimos y actuamos, pero muchas veces sentimos, pensamos y actuamos. Por eso alguien nos dice, antes de proceder o antes de actuar, detente un momento y piensa. ¿Por qué? Cuenta hasta 10. Porque es el sentimiento o la emoción primero que la acción. Si nos atrevemos a pensar o si tenemos la capacidad de pensar en esas dos reacciones naturales, las cosas pueden llamarse prudencia, conciencia o toma de conciencia. Pero, por ejemplo, si tenemos una quemadura con un cerillo, con un cigarro o nos pica un mosco, es muy rápido el movimiento de retirar. La respuesta es inmediata. Y ha transcurrido un determinado tiempo entre que sentimos, se va la información al cerebro y viene la reacción motora. Es rapidísimo. Entonces, toda esta sinergia, toda esta armonía, toda esta respuesta armónica intensísima, es una respuesta física que incluso después, años después, de los primeros estudios sobre el miedo, alguien, Selye, un médico canadiense, llamó síndrome general de adaptación y después llamó estrés. ¿Cómo nos adaptamos a las agresiones del medio? Pero no es lo mismo estrés que miedo. No, el estrés ya va un poco más allá y lo explicaremos después. Jaime se acordó que de joven él también tenía miedo. Entonces tomó su grabadora y salió a preguntarle a jóvenes que se cruzaron por su camino. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? A la gente, pues, porque como que hay mucha tensión y siento que dañan mucho. No en especial, a la muerte nada más en sí. Pues ahorita no me gustaría morir tan joven, solamente ya después, pues no hay por qué tenerle miedo, es algo natural. Sí, no sé, pues hay muchas cosas, al fracaso por ejemplo. Pues a la guerra porque pues nos haría muy mal para toda la gente aquí. Hay muchas cosas, ¿cómo que le tengo miedo? Pues muchas cosas, como por ejemplo, a la guerra puede ser. Ahorita sí. Ay, no, nada, de verdad. ¿A qué le tengo miedo? ¿Yo a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la gente mala, a la violencia. A la gente mala, a la violencia, nada, a la guerra. Las generalidades de la CNN, ¿verdad? Y de las televisoras comerciales. ¿Quién será la gente mala? Los malosos, los malos, los malvados, el mal. Pues ese es Lex Luthor. ¿Quién es el malo de Superman? Pues Lex Luthor. Y la guerra, imagínate, mexicanos diciendo que le tienen miedo a la guerra. Cuando hasta en el himno nacional dice mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Y el bridón. Bueno, doctor, pero por ejemplo, a mí sí me llamó la atención que los jóvenes le tuvieran miedo a la gente. A la muerte me parece social, lógico. Al fracaso. Al fracaso también es un miedo. Que es el éxito. Ahí nos preguntaríamos, tendríamos que hacer un programa del éxito y del fracaso. Guerra. Para que venga Miguel Ángel Conejo, ¿verdad? No. Miedo, ¿a qué le tiene usted miedo? A nada. Órale, nadie le creyó, ¿verdad? Bueno, pero a los jóvenes, fue una pequeña encuesta, pequeños testimonios de Carlos Jaime en torno a lo que los jóvenes le tienen miedo. Bueno, decíamos en relación a la respuesta fisiológica que aparece ante el sentimiento o la emoción miedo, que aumenta la secreción de adrenalina, el trabajo de las suprarrenales, y esto mejora la capacidad de los individuos para enfrentarse al peligro. Decíamos luchando, huyendo, paralizándose. Obviamente la fuerza física y la rapidez de movimientos aumentan, de manera que todo el organismo se encuentra en estado de movilización o de alerta. ¿Por qué? Pues porque empieza la sangre a circular con mayor intensidad alrededor de los músculos, que se llaman músculos largos. ¿Por qué? Porque esto nos está permitiendo
tener movimientos más ágiles en todos los sentidos. Palidece uno porque esa sangre del rostro o de las vísceras que siente uno en presión del estómago pasa también a los músculos. Y fíjate que es tan importante la reacción fisiológica que es la única que podría describir hasta un niño. Si tú le preguntas a un ser humano qué se siente con la emoción o el sentimiento amoroso, te podrán decir muchas verdades. O qué sientes frente a la emoción alegría, te podrán decir algunas cosas ciertamente, como dice el señor presidente, pues lógicas. Pero cuando les preguntas reacciones que les produce el miedo, todos dicen exactamente: se me seca la boca, tengo un hueco en el estómago, siento náusea, tengo ganas de correr, me da taquicardia, no puedo tragar, me pongo muy pálido, me han dicho que pongo hasta verde. El otro día me dijeron que hasta los labios los tenía yo pálidos. Siento chinito el cuerpo, me dan ganas de orinar, decía una radioescucha, ¿verdad? De defecar en otros casos. Me dan ganas de hacer del uno. También. Sí. Entonces, son tan intensas las reacciones ante el miedo, que es la primera emoción con la que nos enfrentamos conscientemente, de la cual podemos saber muchísimo. Por primera vez el hombre se enfrenta, por ejemplo, a la bioquímica del sistema nervioso. No nos pueden decir que el miedo es porque nos educaron mal nuestros papás, o porque hay una familia disfuncional, o que los síntomas de miedo que tenemos son porque nuestra abuelita se masturbaba, o porque nuestro papá tenía o podía ser alcohólico, o tenemos un hermano bisexual o homosexual. No, ahí no hay que meter a la familia para nada. El miedo en todos los seres humanos es igualito, produce las mismas reacciones físicas y casi siempre las mismas reacciones conductuales. Ahora, no hay pruebas exactas de que esos cambios fisiológicos se acompañen de aumento en la capacidad de percepción. No nos volvemos más perceptivos en el miedo. Nos podemos incluso, al revés, bloquear. Cuando tú le preguntas a alguien que sufre estrés traumático porque acaba de presenciar un incidente, un accidente, o es testigo de un homicidio o de un atropellamiento, bueno, ¿y qué vio? Pues no me acuerdo, creo que era un coche azul, pero no sé si era negro. ¿Qué placas? ¿Por qué no le veo las placas? Es que no me dio tiempo. Sí, hay muchos elementos donde la percepción no aumenta, no se ve mejorada por todo lo que sí se hace, mejorando la natural predisposición a la huida o al ataque. También, por ejemplo, de ninguna manera aumenta el juicio racional, sino que disminuye. Somos menos juiciosos ante el miedo. También, ¿no? Y me aumenta la rapidez del pensamiento, aunque a veces el pensamiento se tiene que agilizar cuando prevemos la anticipación de consecuencias futuras o inmediatas. Por ejemplo, en un temblor. Para muchos, la respuesta inmediata en cuanto a pensamiento fue: vámonos, bájate y salte. Para otros, ponte debajo del marco de la puerta. Otros, métete debajo. Otros, ponte a rezar. Para muchos fue: pues regrésate a traer el pomo, maestro, porque pues cómo lo vas a dejar a la mitad, ¿verdad? Y otros, no está pasando nada, ¿verdad? No se muevan. ¿Qué pasó con las maestras del instituto? Estaba aquí en Tasqueña y Tlalpan. Las profesoras le dijeron: no pasa nada, no tengan miedo, permanezcan sentadas, y la escuela se vino abajo. Sí, el mismo intensísimo estímulo de un terremoto provocó obviamente en todos miedo, pero las respuestas de pensamiento y la percepción a futuro que nos iba a permitir responder, valga la redundancia, ante eso fue muy diversa. Yo me quedé paralizado en ese temblor un segundo, porque me estaba yo bañando. Y le tienes y mucho lo que miedo me hizo corriendo, y al frío. Y al frío. Sí. Y lo que me hizo es que se cayó la barda, tronaron los vidrios, y la hija de la que soy conducto acababa de salir a la escuela y se iba caminando porque quedaba 2 cuadras. Entonces, yo lo que grité fue: Shanat. Y le grité a mi hijo Tona: Shanat, vete por Shanat, corran por tu hermana. Y en ese momento, bueno, pues me tuve que desplazar, pisé vidrios y no me di cuenta. ¿Y no te cortaste? No seré fakir. En una de esas descubrimos que eres fakir.
Eso no le tiene miedo al ridículo. Sí. Y eso es absolutamente liberador. Cuando te puedes reír de tus miedos. De uno mismo y de los miedos. Y te Esa puedes es la reír liberación, de tus miedos. Pero yo te preguntaba hace rato, Ernesto, muy al principio del programa, que si había miedos que teníamos de pequeños y que iban a ir desapareciendo conforme fuéramos creciendo, o intercambiando por otros, o bien transformándose en fobias. Te pongo el ejemplo típico, característico de el miedo a la oscuridad. Vemos monstruos, vemos fantasmas, extraterrestres, dinosaurios, porque hay niños, es que me va a salir en la noche el tiranosaurio Rex. Y no, pero es el miedo a la oscuridad como el gran estímulo a nuestras fantasías. Yo me pregunto si un astronauta, si es cierto que ya llegaron a la Luna, porque ahora me han dicho que ni a la Luna hemos llegado. O sea, eso fue una falacia gabacha también. El miedo a la oscuridad del universo. Cuando estás acampando en el desierto, pues la bóveda celeste es maravillosa, pero al mismo tiempo amenazante. ¿Qué pasa con los miedos? ¿Se nos quitan, se nos complican, desaparecen? Mira, recurriendo al doctor Gullman, fíjense en este concepto. Moglia, si quieres, sí, ahorita lo desglosamos, pero fíjense porque es muy importante esto si lo comprendemos cabalmente. Aunque cabal ahora significa otra cosa en México. Las reacciones fisiológicas al temor que movilizan las energías físicas son sumamente útiles para los animales, pero dado que los hombres pocas veces pueden resolver sus problemas mediante la mera fuerza física o simplemente huyendo de ellos, no hay una prueba definitiva de que tales reacciones sean de utilidad para nosotros. ¿Qué significa esto? Que en la medida que transcurre el tiempo y la racionalidad, entonces las reacciones ante el miedo van siendo de utilidad. Si en la infancia el miedo nos sirve para protegernos y sobrevivir de situaciones domésticas, incluso cuando es un temor inducido o enseñado, te vas a quemar si acercas los deditos a la lumbre. El niño lo va a hacer y va a aprender. En la adultez ya no tiene que meter la mano al fuego para aprender que el fuego quema y tenerle miedo a quemarse. Sí, en la adultez o en la juventud o en la niñez preescolar ya no sirve eso. Ya las respuestas orgánicas sí no sirven. Entonces los miedos van cambiando porque el cuerpo, que no olvida, va advirtiéndole a la mente. Es como si le dijera aguas. ¿Te acuerdas que cuando eras chiquito pisaste una cáscara de plátano y te resbalaste? Bueno, pues ahí hay una. No te vayas a resbalar. Ten cuidado. No vayas a pisar ahí. Ya son de utilidad en la medida que crecemos. El miedo a la oscuridad, cuyo manejo era casi imposible en la niñez, pudiera ser que fuera disfrutable en la adolescencia, cuando la parte más hedonista de la conducta de los adolescentes se da precisamente en lo oscurito. Como la presencia de las ratas del Estado de México no es más frecuente en la oscuridad porque ahí es más fácil robar. Se roba en lo oscuro, también en lo oscurito. Entonces, vamos aprendiendo. Y no solamente eso, sino que antes lo que nos daba miedo y nos hacía huir, en la juventud o en la adultez nos puede dar el mismo miedo, pero en lugar de huir, luchar o atacar ante eso. Cuando vamos aprendiendo que la mejor defensa es el ataque, como dicen los seleccionados nacionales y no lo cumplen, ahí te vas viendo cómo se va modificando ese concepto. Por eso una amenaza puede incitar a la lucha o a la huida. Y también en la diversidad de las respuestas y de la conducta humana, también eso puede suceder. Por eso, volviendo al ejemplo de los terremotos, muchos que se convierten en héroes usan su miedo pánico para intentar, por ejemplo, el rescate o el regresar por lo que haya, o el dinero, o los niños que se quedaron, o la mujer que está atorada en una puerta o en una cama. Y otros, por el contrario, huyen del peligro, de la posibilidad de que se les caiga encima el techo o la casa o el edificio. Otros factores pueden producir
ataques, por ejemplo, por el miedo a morir por hambre, que es uno de los miedos que pudiéramos considerar más naturales. Tengo mucha hambre. Entonces, pues, el miedo a morir de hambre te puede provocar sensaciones, primero, y respuestas conductuales tan severas de llevar incluso al asesinato o a la muerte de otros, con tal de no padecer ese miedo. El miedo a ser atacado físicamente, por ejemplo, en un niño, lo haría quedarse paralizado o ignorar si tener una respuesta fisiológica al ver un individuo armado cerca. Y en un individuo adulto, ya no quedarse paralizado, sino ese miedo hacer que, con el arrojo y la insensatez del mundo, tratara de quitarle el arma al que la porta y en consecuencia. Otra circunstancia muy importante de la respuesta fisiológica, tanto de animales como de seres humanos, ante el temor o el miedo, es que mientras más pequeños sean, o estén cansados o enfermos, la respuesta es diferente. ¿Los niños, las personas, quiénes? Y los animales. La respuesta de un ser humano pequeño, ya decíamos, es diferente. Pero si ese ser humano a cualquier edad está cansado o agotado, lo que pudiéramos llamar disestrés, ya no hay respuestas en él, el agotamiento, o está enfermo, va a ser diferente. Imaginémonos, otra vez hablando de los terremotos del 85, a un individuo que lleva 48 horas sepultado por los escombros de un edificio en el temblor. Está sin dormir, está sin comer, está con el shock traumático. O como nos decía Carlos ahorita, Carlos Jaime, o que vio caer edificios y personas. Dice, pues a mí los terremotos me ponen pero como loco, ¿no? Pero ¿qué sucede con ese individuo enfermo en un sentido? Tiene el disestrés, cansado y enfermo, en este momento enfermo de las consecuencias del estrés y del pánico constante durante 48 horas, sus respuestas van a ser completamente diferentes. Pueden ser incluso el abandono total del instinto de conservación. ¿A ese grado? Por supuesto. Tú lo has visto incluso, porque esto es más fácil de advertir desde luego en animales, porque se han tomado películas al respecto. Por ejemplo, un animal que es atacado y permanece herido, está lastimado, se deja y se abandona y muere. Eso en los seres humanos se puede dar en circunstancias extremas, porque existe precisamente la racionalidad del instinto de conservación. Es el progreso de la confianza en nosotros a la confianza en sí mismo. Es decir, mientras nosotros confiamos y dependemos de los otros, el miedo a perderlos es brutal, porque perder a los otros significa la desprotección, la vulnerabilidad, la fragilidad. Entonces, en la medida que crecemos, ese miedo se va transformando, el miedo a perder a quien nos quiere. Se va transportando, ¿por qué? Porque empezamos el proceso de tener confianza en nosotros mismos, que es una de las partes de aprender a amarnos. Por eso el aprendizaje del amor es un aprendizaje adulto. Aprendemos a querernos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a confiar en nosotros, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a gratificarnos. Ese proceso es lo que se llama amor adulto, que tantas veces han preguntado. En este programa de miedos no pueden faltar los miedos, pero de los niños. La oscuridad. Mira, películas de terror. Pues vamos a la oscuridad nomás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Será como que hay fantasmas y monstruos. Hay quien va desarrollando miedos por situaciones específicas de su vida, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, los alacranes, por ejemplo, hay quien le tiene miedo a las avispas, hay quien le tiene miedo a las alacranonas, así algunos condenados de los compañeros de AA le dicen a las alacranonas, no se valen, no sean grosos. Ay, mira, también te lo platicaron. También bueno, pero dime, platícame de esos miedos que yo voy desarrollando a raíz de una historia personal. Bueno, pero yo quiero leer. No, platícame de mis miedos, por favor. Es que
en una parte... Es que ya vas a leer la movia y platicando. Diferentes a los 46 originales de Wallman. Bueno, ahorita los lees, pero hay otros miedos que también cada quien tiene. La historia personal, en tanto historia, de algunos miedos adquiridos, que no son miedos. Los miedos adquiridos son producto de la educación directa de las personas que conviven, de los adultos que conviven con el niño en su proceso de desarrollo. Si tú conviviste como yo con tu abuelita, pues es muy probable que tu abuelita tuviese sus miedos muy privados, particulares, culturales, costumbristas, folclóricos, lo que tú quieras. Si ustedes convivieron con su papá y con su mamá, o conviven con ellos, pues también. Pero si ustedes han convivido con la televisión y con la CNN y los noticieros mexicanos, pues también habrá miedos inducidos desde niños que los hagan hoy, como algunos de los niños y jóvenes que estamos escuchando ahorita, tenerle miedo a la guerra. Sí, eso es un miedo inducido. Bueno, miedo inducido, tener miedo a la guerra para que se levante, se empodere el héroe salvador. Sí. Porque ese es el miedo que te están generando. Mira, por ejemplo, en mi caso personal, que también debe haber sido tu caso, porque los dos tuvimos la oportunidad extraordinaria de convivir con nuestras abuelas, y en mi caso además con mis tías abuelas de tiempo completo, hermanas de mi abuelita. Muchos de los miedos que yo desarrollé fueron, por ejemplo, el miedo a un Dios castigador, que para mí fue tan aterrador que con el tiempo me hizo ir retirándome y a veces hasta odiando la idea de un Dios que me sancionaba todo porque me vigilaba. Es que Dios es omnividente, todo lo ve, y cualquier cosa que hagas, Él está pendiente de ti. Imagínate un niño que se intentaba masturbar a los 10 años con ese miedo, volteaba para todos lados, ¿a dónde va a estar, hermano? ¿Dónde no me va a ver? Que debajo de la almohada o debajo de las cobijas, de todos modos te va a ver, que en el baño también. Yo no sé si estaba pendiente también cuando yo orinaba y hacía del 2, pero ese Dios castigador que es omnipotente, que todo lo puede, me iba a destruir, porque era omnividente, todo lo veía, era omnisapiente, todo lo sabía. ¿Te imaginas cuando yo tenía un mal pensamiento, entre comillas, y me convertía yo en un maloso? No, era gruesísimo, van a venir los F-14 y me van a destruir aquí de un misilazo, man. Nos va a mandar George Bush, y pum, vale, ¿verdad? Entonces fue terrible para mí, y yo creo que mi principal miedo de niño y de joven, poco antes de llegar a los 14 años, fue mi gran miedo a Dios. Y no le puedo decir que es el temor al Dios, que dicen, es que hay que tener temor a Dios, porque no. Pero mis tías tenían además sus refranes malditos, Dios castiga sin palo y sin cuarta. Yo sí, híjole, mano, ¿y ahora cómo me va a tocar el castigo, verdad? Claro, fíjate que hay ojo por ojo y diente por diente, y Dios está en todas partes. Híjole, mano, qué horrible. Fíjate que había una canción allá por la década de los, ¿qué será? Principios de los 80, yo creo, que cantaban Ochoa y que se hizo acompañar por unos niños, que decía: protesto y vuelvo a protestar. Con la mentira tenemos que acabar. Con los embusteros, a los embusteros hay que destruir. Basta, basta ya de decir. Ahí viene el coco, te pesca la bruja. Y era una canción que hablaba de cómo te van para controlarte. Te van inventando miedos. Entonces, ¿qué te dice tu mamá? O sea, ¿qué te decía? Exactamente, estoy reforzando lo que dices. Como el miedo a los marihuanos. No salgas a la calle, claro. No te vayas al Cerro de Borrego porque hay marihuanos. Sí, nada más que ahora te dicen, ay, pues vamos prestas. Sí, ¿no? Yo me imaginaba a los marihuanos así con un paliacate y un cuchillo, los ojos enrojecidos. No, doctor, pero mira, es importante destacar esto. Te crean miedos para controlarte. Te crean inseguridades para controlarte. Y un miedo que inventan las mamás cotidianamente. Contra el coco, contra el papá. El coco. Acuéstate, si no te duermes bien el coco. ¿Cuál coco? O si no te portas bien, le voy a avisar a tu papá. El cocainómano de tu el coco, el cocainómano de tu papá. Bueno, podría ser. El miedo al papá debería ser horrible. Si haces esto, haces lo otro. Le voy a decir a tu papá para que vengan. No era horrible. Imagínate tenerle miedo a Dios y a tu papá.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo